Se puede declarar la nulidad del mutuo disenso y buscar la reposición laboral. Revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. En esta oportunidad vamos a revisar la casación laboral 667-2022 Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, cuya importancia radica en el hecho de que emite pronunciamiento sobre la validez de un convenio de mutuo disenso por el cual el empleador y el trabajador deciden extinguir el contrato de trabajo, en la medida que la parte demandante sostiene que este fue firmado con vicio de su voluntad. Al respecto, se tiene que quienes interponen los recursos de casación son las codemandadas contra la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda y que reformándola la declararon fundada en parte. Como son codemandadas las, las que interponen su recurso de casación, se advierte que ambas denuncian la misma causal, por lo que precisaremos cuáles son. La primera causal que ambas denuncian es la infracción normativa del numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y la segunda causal que denuncian es la infracción normativa por inaplicación de los artículos 16 y 19 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 00397-TR. En cuanto al desarrollo del proceso, se tiene que la parte demandante pretendió que se declare nulo el convenio de extinción de relación laboral por mutuo disenso por adolecer de causal de nulidad de acto jurídico por falta de voluntad, y a consecuencia de ello se ordene, como primera pretensión principal, su reposición a su centro de labores en el mismo puesto de trabajo por nulidad de despido más el pago de remuneraciones de vengada. Como pretensión subordinada, solicitó que se ordene a la demandada cumpla con el pago de una indemnización por despido arbitrario, y asimismo solicitó el pago de una indemnización por daños y perjuicios. En primera instancia se declaró infundada la demanda. En segunda instancia, esta decisión fue revocada y se reformuló el pronunciamiento y declararon fundada en parte la demanda. Los principales argumentos es que el convenio de extinción de la relación laboral por mutuo disenso era ineficaz. Y en ese sentido, entonces, se declaró la nulidad de dicho documento por acto de discriminación, y en consecuencia se ordenó la reposición de la demandante a su puesto de trabajo o a uno de similar nivel, en caso de imposibilidad, más el pago de remuneraciones dejadas de percibir. También se otorgó una indemnización por daños y perjuicios. En relación a las causales referidas a la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la Corte Suprema determinó que la misma deviene infundada en la medida que verificó que la sentencia de vista se encuentra debidamente motivada y, en tanto, no encontró ningún vicio latente contra la garantía constitucional del debido proceso o la observancia de una decisión debidamente motivada. En relación a las causales referidas a la inaplicación de los artículos 16 y 19 del Decreto Legislativo 728, o lo que es lo mismo para efectos de este video, el TUO del Decreto Legislativo 728, la Corte Suprema citó su contenido. Al respecto, se tiene que el artículo 16 establece que las causas de extinción del contrato de trabajo, entre otras, el numeral D es el mutuo disenso entre el trabajador y el empleador. Por su parte, el artículo 19 prescribe que el acuerdo para poner término a una relación laboral por mutuo disenso debe constar por escrito. Esta es una formalidad indispensable, o también puede constar en la liquidación de beneficios sociales. Posteriormente, la Corte Suprema, en el noveno considerando, efectúa un análisis del marco normativo que regula las causales de extinción del contrato de trabajo y lo explica de la siguiente manera. Sostiene que el contrato de trabajo constituye una de las instituciones más importantes del derecho al trabajo, pues en este convergen las voluntades del empleador y el trabajador. Por ello, dicha relación impone el cumplimiento efectivo de las prestaciones a cargo de las partes, la cual se extingue cuando cesan definitivamente sus obligaciones. Sin embargo, precisa la Corte Suprema, existen supuestos para finalizar la relación laboral, los mismos que pueden provenir de la voluntad del trabajador, por decisión mutua entre las partes, por decisión unilateral del empleador, entre otras formas de extinción. Así debemos entender que la extinción del contrato de trabajo importa la finalización de la relación laboral y por ende el cese de las obligaciones de las partes, entiéndase trabajador y empleador. Ahora, el artículo 16 del TUO del Decreto Legislativo 728 enumera una serie de causas por el cual se origina la extinción del contrato de trabajo, siendo que el literal D establece, como se ha visto, el supuesto del mutuo disenso entre el empleador y el trabajador. Y acá es importante tener en cuenta a qué se debe entender por mutuo disenso desde una concepción por parte de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema explica que el mutuo disenso entonces constituye aquel acto jurídico bilateral a través del cual el empleador y el trabajador acuerdan o deciden resolver el contrato de trabajo, ya sea este a plazo fijo o indeterminado. En el contexto del artículo 19 del TUO del Decreto Legislativo 728, prevé que el acuerdo que pone término a la relación laboral debe constar por escrito o en la liquidación de beneficios sociales. De esta forma, la extinción laboral se termina
de la misma forma que tuvo origen, esto es, el acuerdo de las partes. No obstante, precisa la Corte Suprema, dicho acuerdo puede producirse antes o después de iniciada la prestación efectiva de servicios por parte del trabajador. La suscripción del mismo no obliga a las partes al pago de un monto adicional por concepto de indemnización. Ello en la medida que no se trata de una rescisión unilateral, sino por el contrario se trata de un acuerdo entre las partes. Sin embargo, se requiere la prestación del libre consentimiento del trabajador, puesto que cualquier vicio en la manifestación de la voluntad implica la nulidad del acuerdo. De lo anotado puede inferirse que el artículo 19 del Decreto Supremo 00397-TR no exige a las partes que motiven el acuerdo en causa alguna, lo que debe verse como una expresión del principio protector del derecho de trabajo y de la libertad de trabajo, plasmado como derechos fundamentales de las personas, de acuerdo al inciso 15 del artículo 2 y el artículo 23 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, cuando se opte por esta modalidad, deberá cumplirse con el requisito previsto en la norma antes acotada. Esto es, debe constar por escrito o en una liquidación de beneficios sociales, bastando para su aprobación que no se acredite vulneración alguna a la manifestación de voluntad. Solución del caso concreto. La Corte Suprema, después de analizar el marco normativo para resolver el caso en concreto, precisa lo siguiente. De la revisión de los recursos de casación presentados por las empresas demandadas que guardan relación con la infracción normativa admitidas, se advierte como principal fundamento que la demandante firmó el convenio de mutuo disenso con plena manifestación de voluntad, ya que como se desprende de sus actuaciones posteriores a la firma del convenio, en ningún momento cuestionó la forma en la que se dio el cese. Todo lo contrario, 2 días después del mismo se acercó a la empresa a recoger la liquidación de beneficios sociales y su certificado de trabajo y con fecha 1 de diciembre del 2019, mediante correo electrónico, solicitó el reintegro de su remuneración. Al respecto, revisada la sentencia de vista, la Sala Superior estableció al momento de suscribir el acuerdo de mutuo disenso que se habría viciado la voluntad de la demandante, puesto que de lo actuado se aprecia que previo al referido acuerdo se ha iniciado un trámite de despido que no ha finalizado, pues si la demandante había cometido una falta grave, la misma debía ser sancionada con el despido, al contravenir normas de carácter obligacional por parte de la demandante como trabajadora de la emplazada y no con un acuerdo de mutuo disenso. Entonces, al tener un procedimiento de despido previo al acuerdo, lo que hace colegir que en todo momento el objetivo de la demandada era quebrantar su voluntad para que firme el acuerdo y proceda con la extinción del contrato de trabajo, la relación laboral. Ello no solo se advierte de lo antes indicado, sino que además se analiza el contexto, el cual ha reconocido la parte demandada que ha cesado por mutuo disenso entre octubre y noviembre de 2019 un total de 13 trabajadores, puesto que si el objetivo de la demandada era cesar a una determinada cantidad de trabajadores por convenios de mutuo disenso, no había la necesidad de iniciar un procedimiento de despido para la demandante. Todo lo cual denota un actuar de la demandada en su calidad de empleadora que violentan el principio de buena fe laboral, un principio transversal en la relación y en cualquier relación contractual, más aún en la relación laboral, el principio de buena fe laboral. Pues teniendo la demanda la capacidad material y obligacional constitucional de conducirse de acuerdo a los cánones legales vigentes, actuó en forma contraria, adoptando una conducta antilaboral. Es lo que dijo la instancia de mérito. Ahora, la Corte Suprema señala que de la revisión de los actos del presente caso y las pruebas valoradas por las instancias de mérito se verifican los siguientes hechos. La demandante ha elaborado desde el año 1990, mediante contratos de locación de servicios, pero de manera discontinua, y después ha elaborado a partir del año 2010 mediante contratos modales como coordinador académico. En noviembre del 2019 fue llamada por el Departamento de Recursos Humanos para comunicarle una lista de cesados y por consiguiente debía firmar un convenio, ante lo cual la demandante no aceptó. Entonces acá estamos viendo que las empresas o la parte empleadora estaba iniciando un cese de varios trabajadores porque había emitido una lista de los cesados, para lo cual estaba combinando a los trabajadores a que firmen este contrato, ¿no? Mediante el cual se extinguía el vínculo laboral que es el mutuo disenso. Pero como ella no aceptó, en noviembre, a los 4 días de requerirle la firma del convenio de mutuo disenso, le inician un proceso disciplinario por falta grave en la medida en que habría maltratado a una alumna. Luego, la demandante, el 8, ¿no? A los 2 días presenta un escrito solicitando o denuncia, bueno, acaso señala que denuncia hostigamiento laboral, puesto que se facultó a un subalterno que cumpla sus funciones como coordinadora. Luego la demandante presenta sus descargos y el 13 de noviembre se firma el convenio de extinción de la relación laboral por mutuo disenso. Ella recibe su liquidación de beneficios sociales el 15 de noviembre del 2019, de la cual se advierte que a los 2 días de suscrito el convenio, la demandante hizo el cobro de sus beneficios sociales y de la bonificación extraordinaria acordada. O sea que a ella también le dieron un incentivo por la suscripción de dicho convenio. Bueno, ahí habría que ver, hasta ese punto habría que ver qué tanto
se está viciando la voluntad porque hasta ha recibido y ha cobrado una bonificación extraordinaria para suscribir ese convenio. Luego, en diciembre, el 7 de diciembre de 2019, a los 24 días de suscrito el convenio, manda un correo a uno de los representantes de su empleadora, donde solicita el pago restante de los beneficios sociales. En dicho contexto, entiende la Corte Suprema eh, que, si bien es cierto, se cuenta con el convenio de extinción de relación laboral por mutuo disenso suscrito por la demandante el día 13 de noviembre del 2019, sin embargo, de los actuados se puede apreciar la existencia de una conducta contraria a la buena fe por la parte del empleador, puesto que apertura proceso administrativo a la demandante al día siguiente de que se negó en un primer momento a firmar el convenio de mutuo disenso. Esto es el 6 de noviembre de 2019. Asimismo, se valora el hecho que la demandante laboró desde los años 90, con locación de servicios y después mediante un contrato modal. También tiene en cuenta la Corte Suprema que no se aprecia que durante su trayectoria laboral haya sido sancionada anteriormente por una conducta similar a la presunta falta denunciada, como se advierte de su descargo a la carta de preaviso de despido. Aunado a ella, la Sala Superior precisó que la demandada ha reconocido que ha cesado por mutuo disenso entre octubre y noviembre del 2019 a un total de 13 trabajadores, de lo cual denota un interés por culminar la relación laboral. En esa orden de ideas, la Corte Suprema declara infundadas las causales denunciadas y no casaron la sentencia de vista, y en consecuencia, pues, desestimaron el recurso de apelación de las codemandadas. Realmente es un caso un poco controvertido porque no se analiza, y creo que es fundamental el análisis de el vicio de la voluntad, ¿no? Está establecido en el Código Civil. Hay supuestos de vicio de voluntad y que normalmente los pronunciamientos de la Corte Suprema siempre han analizado esta norma del Código Civil, que es creo la 219, el artículo 219, que está referido a la intimidación, ¿no? A otros supuestos de vicio de voluntad para determinar si corresponde declarar la nulidad de un convenio por mutuo disenso. En este caso parece que no se ha analizado, lo que se ha hecho es tener un enfoque del contexto en que se desarrolló los hechos, pero se ha omitido que ella ha recibido un bono extraordinario acordado en el convenio de mutuo disenso, de extinción del contrato de trabajo por mutuo disenso. ¿Acaso el recibir ese bono, esa bonificación extraordinaria acordada en ese documento, ya no se está acogiendo a una tutela resarcitoria por el despido, en todo caso, si es inconstitucional o es un despido que no correspondía? Ya no, ella no, con el cobro de este bono no habría optado por ese tipo de reparación. Un poco cuestionable el pronunciamiento de la Corte Suprema, más aún cuando no se analiza las normas pertinentes del Código Civil que regula la voluntad y los vicios de voluntad eh, para declarar ineficaz o nulo una manifestación de voluntad, ¿no? La manifestación de voluntad de la parte trabajadora. Saludos.